Bien, y en el día de hoy mi intención era terminar de explicar algún otro tipo de ejercicio que aparece en el repartido 5, que involucran, por ejemplo, en el bloque 1 la resolución de ecuaciones con valor absoluto, en el bloque 2 inecuaciones con valor absoluto, y después los ejercicios que tienen son un poco otra vez de nuevo aquellos de trabajar sobre una función de la que cuentan el gráfico, determinar parámetros y demás. Vamos a empezar directamente entonces a ver cómo resolveríamos un ejercicio del primer paquete del repartido 5, donde vuelvo a repetir, la consigna era resolver ecuaciones. Pero van a ser ecuaciones, como decimos, que involucran por lo menos un valor absoluto. ¿Está? Bien. En primer lugar, recuerden que resolver una ecuación implica hallar el o los valores de la variable independiente para los cuales la igualdad se cumple. Cuando la ecuación involucra por lo menos un valor absoluto, estoy obligado a trabajar por zonas, igual que lo estaba cuando yo pretendía hacer el croquis de una función que involucraba por lo menos un valor absoluto. Entonces, parecido a como lo habíamos visto, ustedes tienen que empezar por determinar en cuántas y cuáles zonas hay que descomponer el eje real de trabajo para trabajar en la resolución de estas ecuaciones. Así que yo voy a tomar en este caso el único valor absoluto que tengo en juego, le voy a aplicar la definición, ¿sí? Como lo ven acá, y entonces vamos a ver cuáles son las zonas de trabajo. Cuando ustedes le aplican la definición, recuerden que este valor absoluto se va a reemplazar por lo mismo sin barras, si, solo si, lo que está dentro de las barras es mayor o igual que 0. O por una expresión que lleva toda un signo de menos delante, cuando lo que estaba dentro de las barras era menor que 0. Y presten atención en esto. Cuando la expresión es racional, es un cociente, la cambiás por lo mismo sin barras, cuando lo de adentro era mayor o igual que 0, o la cambiás por la expresión que estaba adentro, toda con un signo de menos delante, cuando lo que estaba adentro era negativo. Bien, otra vez, acá en realidad es la misma inecuación que voy a resolver, difieren solamente en el sentido o en el de la desigualdad. Voy a resolver esta inecuación, por ejemplo, fíjense que ya tiene un 0 a un lado, así que en el siguiente paso voy a determinar ceros y signos de lo que está en el primer miembro. Pero como lo que está en el primer miembro es un cociente, acuérdense que tienen que estudiar ceros y signos del numerador, denominador y luego cociente. Yo lo hice acá, en este recuadro, para que quede bien detallado. Cuando voy a estudiar el numerador, la raíz es 3 medios, como ese numerador es un polinomio, aplico la regla que dice que arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, era positivo, paso por una raíz simple, cambio. Luego estudian el denominador, la raíz es 1, arrancan a la derecha porque el denominador también es polinómico, con el signo del término de mayor grado que es negativo, paso por una raíz simple, cambio. Y entonces llevo todo a un cociente. Recuerden que el valor que anula al denominador en el cociente es 1 no existe, porque lo que no existe es dividir por 0 en matemática. Y luego acá la raíz. El signo por regla de signos, más dividido menos da menos, menos dividido menos da más, menos dividido más da menos. Coloco aquí y entonces me voy a quedar con los mayores o iguales que 0, o sea, la zona, en este caso una sola, de los positivos. La otra inecuación era idéntica, pero ahora te quedas con los menores estrictos que 0, por eso me quedo ahí. Y en definitiva, entonces, la presencia de este valor absoluto marca, analizando esto, que el eje real de trabajo queda particionado en 3 tramos, los separadores son el 1 y el 3 medios, y observen que cuando estoy a la izquierda del 1 o a la derecha del 3 medios, tanto acá
como acá, en realidad tu valor absoluto se comporta igual en cualquiera de esas dos zonas, se reemplaza por esto, y entonces en lugar de ponerle un nombre distinto a esta tercera zona, la trabajo junto con esta porque el valor absoluto ahí se comporta igual. Y bueno, entonces fíjense bien que cuando estén a la izquierda del 1 o a la derecha del 3 medios, el valor absoluto es negativo, se reemplaza por esto que está acá, es lo que yo coloqué aquí. Y cuando yo esté entre 1 y 3 medios, el valor absoluto es positivo y habrá que reemplazarlo por eso que está acá. Bien, entonces ahora voy a entrar a trabajar por zonas, ¿está? Igualito que como hacíamos cuando queríamos hacer el estudio de la función para obtener su gráfico. Entonces vamos a empezar por la zona A. ¿De dónde a dónde va la zona A? Del menos infinito al 1 excluido, porque hay que excluir el punto de no existencia, y desde el 3 medios excluido también, según lo que dice esto, a la derecha. En esa zona, fíjense en que el valor absoluto hay que cambiarlo por esto con un menos delante. Así que cuando yo voy a la ecuación que tengo que resolver y en lugar de este valor absoluto pongo lo que aparece indicado acá y todo lo igualo a 2, resulta una expresión de este tipo. Ahora, importante. Un signo de menos delante de una fracción va a cambiar el signo del numerador o del denominador, no de ambos. Entonces yo decido si lo cambio arriba o abajo. Yo en este caso dejé el numerador como estaba y decidí cambiar los signos abajo. Y del otro lado dejé el mismo 2. Ahora, para resolver esta ecuación que tiene denominadores, o llevas los dos miembros a común denominador, o podemos este denominador que está acá, pasarlo al otro lado multiplicando, luego efectuar las operaciones correspondientes, pasar todo lo que tenga X a un lado, lo independiente al otro, y en este caso me queda, se van los términos en X, me queda un 0 de este lado y del otro lado un 1, lo cual es una incoherencia. El 0 es distinto de 1. Cuando te sucede esto, que la variable independiente se va y te da una incoherencia a la expresión, decimos que esa ecuación no tenía solución en la zona donde estoy trabajando. O sea, que mi ecuación no tiene ninguna raíz que caiga en la zona A. Muy bien, me voy ahora a la zona B, donde habíamos razonado que nuestro valor absoluto en esta zona B había que reemplazarlo por esto que está acá. Así que me voy a la ecuación de partida y sustituyo el valor absoluto por lo que yo razoné. Y otra vez me pasa lo mismo, es decir, tú tenés una ecuación racional para resolver que tiene un solo término a cada lado del signo de igual, así que para deshacerte de los denominadores, esto que divide de este lado lo podés pasar al otro multiplicando. Fue lo que hice la distributiva, agrupé términos semejantes, pasé primero todas las X a un lado, los independientes al otro, y ahora pude despejar un valor para la variable independiente. Pero para que yo acepte este valor como solución, como raíz, me tengo que primero asegurar que realmente cae en la zona de trabajo. Y tu zona de trabajo iba del 1 excluido al 3 medios incluido, o sea, entre 1 y 1,5. Fíjate que 5 cuartos es 1,25, así que cae justo dentro del tramo de trabajo y entonces este valor lo vas a aceptar como raíz de la ecuación. Si te hubiera dado un número que cae fuera de la zona B, lo perdés como raíz, y solamente entonces voy a aceptar como soluciones los valores que estés detectando y que caigan dentro de la zona de trabajo. Así que repito, para resolver ecuaciones con valor absoluto, como todas las que van a encontrar en este bloque 1, hay que trabajar por zonas. Hay que deshacerse de los valores absolutos en juego,
determinando en cada zona de trabajo por qué tenemos que reemplazarlos. Y ahora voy a explicarle unos del bloque 2, que la única diferencia que tiene el bloque 2 es que en lugar de pedirte resolver una ecuación, me piden resolver inecuaciones. Entonces se me antojó tomar, por ejemplo, la que tengo en la parte B, que es esta. La variable independiente se llama y en lugar de x, y voy a empezar por efectuar las transformaciones que corresponden. Ustedes recuerden que para resolver una inecuación, el primer paso es dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. Entonces yo empecé por transponer el 27. Ese 27 que pasa restando se va entonces después a agrupar con este otro término independiente, y esta va a ser en definitiva la inecuación a resolver. Repito, primer paso para resolver una inecuación, dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. Siguiente paso, tomar la expresión que queda en el primer miembro, sacarla del ejercicio, igualarla a 0, y entonces tenés que empezar a trabajar por zonas porque pasás a estar frente a una expresión con valor absoluto. Para decidir en cuántas zonas hay que descomponer el eje real, en este caso voy a tomar el único valor absoluto que tengo en juego y le voy a aplicar la definición. Se va a reemplazar por lo mismo sin barras cuando lo que estaba dentro era mayor o igual que 0. Fíjense que la raíz de esto es muy fácil, menos 3. Como es una expresión polinómica, vas a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado. Paso por una raíz cambio, y mayores o iguales que 0 implica que voy a estar acá. Y si no, el valor absoluto se va a reemplazar por una expresión que tiene todos los signos cambiados cuando lo que estaba dentro era menor que 0. Y era la misma inecuación, era el mismo signo, pero ahora me quedaba con los menores que 0. Así que el trabajar con este valor absoluto me obliga a descomponer mi eje real de trabajo en dos tramos, uno a la izquierda del menos 3 y otro a la derecha del mismo. Bueno, voy a empezar a trabajar en la zona A. Va del menos infinito al menos 3 excluido. ¿Está? En esa zona, tu valor absoluto es negativo, por lo tanto es reemplazable por esto, así que yo voy a venir a esta inecuación que tengo que resolver, voy a cambiar el valor absoluto por lo que razoné dentro de un paréntesis curvo auxiliar, para evitar omitir algún signo. Voy a hacer acá la distributiva, voy a agrupar términos semejantes, y esta va a ser la inecuación que voy a tener que resolver dentro de esta zona A. Vuelvo a repetir, para resolver una inecuación hay que tener un 0 a un lado, lo tengo, luego tomar la expresión que está en el primer miembro, sacarla, igualarla a 0 y determinar su raíz. Toda inecuación muere en un diagrama o en un dibujo de este estilo, porque tú vas a tomar lo que sería el eje, en este caso de la y, la variable era y, vas a ubicar la raíz, que es menos 9, vas a empezar a la derecha con el signo del término de mayor grado, porque esto era una expresión polinómica, así que el término de mayor grado es negativo, por eso arranco acá con un menos, paso por una raíz y cambio. Y una vez que hice esto, el signo, ubico cuál era el separador de zonas, dónde estaba, el menos 3 me queda más o menos por acá. Observen que ustedes van del menos 3 a la izquierda a trabajar en la zona A, por lo tanto tacho todo lo que está a la derecha que no pertenecería a esa zona, y entonces dentro de mi zona de trabajo me quedo con los menores estrictos que 0. Y por eso me quedo con esto que está acá. No incluyo el menos 3, porque el menos 3 no pertenecía a esta primer zona A de trabajo. Así que cuando estoy en la zona A y me pongo a resolver esta inecuación que me quedó, en definitiva esto es lo que me viene sirviendo. ¿Qué pasa cuando entro a trabajar en la zona B? Que era el intervalo que iba del menos 3 inclusive a la derecha. En esa zona B el valor absoluto se va a cambiar por esto. Así que cuando yo venga a esta inecuación,
que tenía que resolver y cambie el valor absoluto por esto que está acá, encerrándolo dentro de un curvo auxiliar, y opere en este primer miembro, ¿tá? Me queda para resolver esta inecuación. Tiene un 0 a un lado, así que tomo lo que está en el primer miembro, lo saco, lo igualo a 0, despejo la variable, coloco la raíz sobre el eje, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, por eso arranco con un más, paso por una raíz simple, cambio, y después que hago el signo, coloco el separador de zonas para ver bien de dónde a dónde iba la zona B, el -3 estaba por acá, descartás lo que está a la derecha, porque no era de la zona B, tu zona B está para acá, y como yo tenía que quedarme con los menores que 0, entonces me quedo con todo esto. Incluido el -3, porque el -3 pertenece a esta zona. ¿Tá? Bien, resumidas cuentas, si yo fusiono los dos sectores, la zona A y la zona B, tenías, acá está todo en un solo esquema. Acá estaba tu separador, ¿tá? O sea que si yo estoy a la izquierda del -3, me servía del -9 excluido hasta el -3 excluido, pero si yo estaba entonces ahora trabajando en la zona B, era del -3 incluido hasta el 3. Resumidas cuentas, todo esto es lo que me sirve como solución de la inecuación de partida. Y pongo la solución mediante la forma de un intervalo. Esa es una opción. Bien, y así van a resolver todas las inecuaciones que involucran valor absoluto que tienen en ese bloque 2, siempre trabajando por zonas. Cuando sean inecuaciones, no se olviden que siempre van a terminar con un estudio de signo. Bien, y después van a venir en el repartido 5 una serie de ejercicios, hay varios parecidos, pero por ejemplo, se me ocurrió tomar el 5 a modo de ejemplo para explicar. Se les da como dato el dibujo, en este caso, y se les pide, primero, a partir del dibujo, determinar el dominio y el recorrido de esa función. Recuerden que cuando ustedes tienen el dibujo de una función, el dominio lo van a leer sobre el eje de las X. O sea, para ver cuál es el dominio de esta función, yo voy a determinar para qué valores de X encuentro una imagen asociada. Fíjate que para valores de X menores o iguales que -4, porque acá hay punta de flecha, para este lado del -4, tomes cual tomes la X, no hay dibujo asociado. Así que el dominio arranca del -4, excluido a la derecha. Y fíjate que del -4 a la derecha, sea cual sea el valor de X que tú tomes, siempre encontrás una imagen asociada. Ergo, el dominio es el intervalo que va del -4 excluido, porque acá hay punta de flecha, hacia el más infinito. El recorrido, por otro lado, se va a leer sobre el eje de la Y. Entonces, ¿para qué valores de Y encuentro preimagen? No tenés, o sea, por debajo de -8 no hay dibujo, y es casi -8. Del -8 para arriba, y te podré decir que es hasta el más infinito, porque esto me da a entender que continúa indefinidamente, entonces, del -8 casi, por eso es -8 excluido, hacia el más infinito, sería nuestro rango o recorrido de la función. Muy bien, en la parte B de este ejercicio me pide que yo, a partir del dibujo que me estás dando como dato, reconstruya cuál es la fórmula de esta función partida. Obvio que es una función partida porque está quebrada. Y distinguen dos tramos. Una zona A, donde hay un modelo lineal, porque el dibujo es una recta, y una zona B, donde la función es cuadrática, porque el dibujo es una parábola. Y por si quepa alguna duda, la letra te dice que es una parábola.
Bien, entonces yo voy a analizar por zona. Primero voy a entrar a trabajar en la zona A, donde veo primero hasta dónde va, del -4 excluido hasta el 1 incluido, porque acá termino en punto. Esa es la zona A. Y ahí es válido un modelo lineal. ¿Está? Y igual m por x más n. El dibujo es una recta. Si yo quiero tener la fórmula de esta zona A, tengo que determinar el m y el n. Muy bien, fíjense que ustedes tienen que determinar dos cosas de ese modelo lineal, el m y el n, por lo tanto tendré que tener por lo menos dos datos. Uno es claro que es el punto R. El punto R de coordenadas -4, -8, casi pertenece a tu modelo lineal. ¿Está? La recta casi arranca ahí. Acá hay un dato, un punto. Necesitaría conocer otro punto de esa recta para que me quede perfectamente determinada. Pero resulta que el otro punto que está marcado, que es el T, tenés su abscisa, pero no tenés su ordenada. Entonces voy a hacer así. Voy a usar el dato del punto R. Si el punto R casi pertenece a esa función lineal, va a tener que casi satisfacer su ecuación, lo cual quería decir que vos ibas a ir a la ecuación del modelo lineal, ibas a cambiar la x por -4, la y por -8 y la igualdad se iba a cumplir. O sea, en el lugar de la y pongo el -8. En el lugar de la x pongo el -4. Y entonces acá genero una ecuación que por ahora no puedo resolver porque tiene dos incógnitas. Le pongo un nombre y la dejo por aquí. ¿Está? Y me faltan datos todavía. Así que voy a trabajar en el tramo siguiente, zona B, donde me dicen que es un modelo cuadrático. O sea que la zona B, que va del 1 excluido al más infinito, como es un modelo cuadrático, responde a esta fórmula general. El A, el B, el C, números, y el dibujo, la parábola. ¿Qué conozco de esa zona? Claramente tenés el vértice, que tiene coordenadas 3, -4. Entonces vamos a recordar que cuando vos tenés el vértice, la x del vértice se calculaba con esta fórmula, menos b sobre 2a. Cuidado, este menos no quiere decir que siempre vaya un número negativo, sino que es mi b con signo contrario. Y abajo el 2a. Como la x del vértice la tenés, la miraste en el dibujo, fíjate que esto que está dividiendo podés pasarlo al otro lado multiplicando, ordenás aquí y te queda una ecuación que por ahora no podés resolver porque tiene dos incógnitas, el a y el b. Sigo, ¿qué otra cosa conozco? Lo otro que está bien marcado de esa parábola es una raíz en 4. O sea que este punto, que tiene coordenadas 4, 0, pertenece a la parábola y por ende va a tener que satisfacer su ecuación. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a la ecuación de la parábola y cambio la x por 4, la y de ese punto es 0. ¿Está? A ver, acá. Si la x igual 4 es raíz, cuando hagas f de 4 lo igualo a 0. Y entonces fui acá arriba y cambié todas las x por 4. En la ecuación general que había puesto. ¿Dónde está? Que la perdí. Acá. Cambié todas las x por 4, acá está, e igualé a 0. Y obtuve una ecuación. Esta otra que ven acá era la de la y del vértice. Acuérdense que si vos tenías la x del vértice y también su ordenada, la ordenada de este punto la habías obtenido yendo a la función a cambiar la x por 3, por la abscisa de tu vértice. ¿Está? La y del punto la determiné yendo a la función y cambiando la x por 3. Y como la y del vértice era -4, yo hice el reemplazo, igualé a -4, y acá estaba esa otra ecuación que había quedado pendiente. Fíjense que yo ya tendría acá 3 ecuacioncitas con las cuales resolver un sistemita que me daría entonces a conocer el valor del A, el B y el C, que es lo que quería. Pero voy a hacer además recuerdo de otra cosa, de otra cualidad de las parábolas. Una de las cualidades de las parábolas, de los modelos cuadráticos, es que son figuras simétricas con respecto a un eje, ¿tá?, que pasa
por el vértice, y es perpendicular en este caso al eje de las X. ¿Tá? Ahí tenés su eje de simetría. Entonces, se cumple que la X del vértice equidista de las dos raíces. Quiere decir que si yo sé que la X del vértice es 3 y una raíz está en 4, o sea que acá hay una unidad, sabes que entre el vértice y la otra raíz también tiene que haber la misma distancia. Ergo, si aquí hay también una unidad, este punto que no está marcado exactamente, sabíamos de todos modos que era 2. O sea que la otra raíz era 2. Y también podría haber hecho f de 2 igual 0 y obtener una ecuación más. De todos modos, 1, 2, 3, 4 ecuaciones con 3 letras a determinar, tengo un dato de sobra. Por eso vos quedate con 3 de estas ecuaciones, yo elegí las 3 últimas, resolvés un sistema de 3×3 por el medio que quieras. Yo lo que hice fue tomar, por ejemplo, la 3 y la 4 y decidí deshacerme de la letra C, multiplicando una de las dos ecuaciones, en este caso la segunda, por -1. La sumé y me dio esta nube que solo tiene A y B. Después tomé otra pareja, en este caso la 3 y la 5, esta, y me deshice de la misma letra, de la C también. Y generé otra nube con las mismas letras que la nube anterior. Las dos nubes forman un sistema. Lo resolvés y sacás el A y el B correspondiente. La C que te falta, volvés al sistema de partida. En una cualquiera de estas ecuaciones sustituís el A y el B que hallaste y estarías en condiciones de despejar entonces el C. Y completo mi modelo cuadrático. Pero, ya que estoy, ¿se acuerdan que habíamos dicho que para completar el modelo lineal de la zona A, yo tendría que conocer las coordenadas de T? T es casi el primer punto del modelo cuadrático. Así como es casi el primer punto del modelo cuadrático, lo puedo determinar haciendo uso de la ecuación de la parábola que determiné. Si yo voy a la ecuación de la parábola y cambio la X por 1, tengo la Y del punto T, que es K. Y fue lo que hice. Me fui a la parábola, acá, cambié la X por 1, hice cuentas y obtuve el correspondiente Y del punto T. Y ese punto T entonces va a ser también un punto de la recta de la zona A. Voy a hacer que satisfaga la ecuación. Quiere decir que si este punto pertenece a la zona A, cuando voy al modelo lineal y cambio la X por 1, la Y la suplo por 12. Y eso fue lo que hice. La Y la cambio por 12, cuando la X la había cambiado por 1, obtienen una nueva ecuación con M y N, que con la primera que había quedado pendiente, que era esta que está acá, conformarán un sistema. Lo resolvés y sacás el M y el N que correspondía a nuestro modelo lineal. Y por lo tanto estás en condiciones de escribir la fórmula para tu función partida. ¿Está? Puedo, acá estaba lo que hoy les decía del dominio y el recorrido, que se sacan a través de la lectura del gráfico, y me voy a la parte C del problema donde me piden hallar raíces. Recuerden que las raíces de una función vienen dados por los puntos de corte del gráfico con el eje de las X, o los puntos donde el gráfico toca y rebota en el eje de las X. Acá hay una raíz que abarca la zona A, y acá hay dos raíces que caen en el tramo B. Las dos raíces del tramo B, ya lo razoné, una era 4, la otra era 2, me falta la raíz de la zona A. ¿Y cómo determino este punto de corte con el eje de las X? Este punto tiene en el eje de las X un valor, pero en el eje de las Y tiene 0. Entonces yo lo que hice fue ir a la zona A, acá. La Y es 0 del punto que busco, y voy a despejar entonces el valor de la X. Entonces simplemente tomé mi función en la zona A, que era esta,
4x más 8. Cambiás, la x es lo que querés, la y va a ser un 0, y despejás lo que querés. ¿Está? Perdón que acá creo que hay un error, me equivoqué. Acá es 4x más 8, lo vas a igualar a 0 para sacar la raíz de la zona A. Así que acá iba un 0. Por eso te queda menos 8 sobre 4 menos 2, no menos 3 medios. Le da, arreglen este cuenterío. ¿Está? En la zona B, las raíces que las determinás igualando a 0, las sacás por báscara. Chequeás y te tienen que dar lo mismo que habíamos visto. Entonces, signo, coloco las raíces del tramo B, acuérdense que acá es menos 2, no menos 3 medios, y para hacer el signo vas entonces a observar el dibujo, porque entonces, si vos ves que en un tramo el dibujo está por arriba del eje, por ejemplo, del 4 a la derecha, el dibujo está por arriba del eje, entonces el signo en esa zona va a ser positivo. Si entre 4 y 2 el dibujo está por debajo del eje, entonces en este tramo el signo va a ser negativo. Entre 2 y, esto era menos 2, el dibujo está por arriba del eje, entonces el signo en esa zona es más. Y como de este punto a la izquierda hasta el menos 4 casi está por debajo del eje, entonces el signo sería negativo. Y eso es lo que están viendo acá. Del menos 4 a la izquierda, recuerden que no tenían dominio. Bueno, ¿qué implica estudiar la variación? Que también me piden, es estudiar un poco el comportamiento de la función en lo que compete con si crece o decrece. Acá hay que aclarar algo. Cuando ustedes van a, digamos, leer un gráfico, y no importa de qué forma sea, la lectura del gráfico o el barrido, como solemos decir en matemáticas, se hace de izquierda a derecha. Ustedes barren el gráfico en ese sentido, y al barrerlo en ese sentido, yo marco los puntos que marcan un cambio en el comportamiento de esa función. Fíjense que yendo del menos 4 excluido a la derecha hasta el 1, la función viene creciendo. Después del 1 hasta el 3, decrece. Y del 3 en adelante crece. Eso lo marcás con flechas, o sea, se colocan los puntos que indican un cambio en el comportamiento, como eran el 1 y el 3, y marca flechas que te van a decir si en ese tramo la función crecía o decrecía. Otra cosa, la inclinación de esas flechas respeta un poco la idea del sentido de la lectura. Fíjense en que esas flechas van de izquierda a derecha, ¿tá? De izquierda a derecha, por eso que es el sentido del barrido. Bueno, y en la última parte, como lo hemos hecho tantas veces, me piden determinar, por ejemplo, preimágenes. Cada vez que te pidan hallar una preimagen, acordate que te están pidiendo hallar un valor de X, ergo les tengo que dar el valor de Y. Entonces, si yo te digo que la imagen es 5, el dato que te doy es el 5, quiero que me digas para qué valores de X la Y vale 5. Como yo tengo el dibujo, lo más sencillo sería trazar la recta Y igual 5, con un color distinto, por ejemplo acá aparece en este verde, y los cortes de esa recta con el gráfico, las abscisas de esos puntos de corte, te van a decir cuáles eran las preimágenes que buscas. Fíjense que hay 3 cortes, por lo tanto hay 3 preimágenes asociadas a ese valor de Y. Para sacar, por ejemplo, el valor de X del punto 1 romano, voy a la función f sub a, cambio la Y por 5 y despejo la X. Cambio la Y por 5 y de acá despejan el valor de la X. Tiene que ser más o menos coherente con lo que ven. Y para sacar la X del 2 romano y 3 romano, vas al modelo cuadrático, la Y la cambias por 5, ¿ven? Voy al modelo cuadrático, la Y la cambio por 5, me queda esta ecuación que reordeno, transpongo el 5,
pasa a ser una ecuación de segundo grado, la resuelvo por Bhaskara y saco las otras dos raíces correspondientes. O sea que había 3 preimágenes, 3 medios, 9 medios y menos 3 cuartas asociadas a un valor de imagen 5. Y después te pedían, si la imagen era menos 10, cuáles eran las preimágenes asociadas. Y si yo voy acá y hago lo mismo, si trazo la recta, que es i igual menos 10, fíjense que no hay corte de esa recta con el dibujo, con la función de ustedes. Por consiguiente, no hay preimágenes asociadas a una imagen de menos 10. ¿Tá? Y esa sería la conclusión que ustedes ven acá. No hay preimágenes asociados a un i igual menos 10. Bueno, voy a hacer